Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y sigo siendo neurótico por la gracia divina. Yo creo que mientras tenga neuronas, voy a seguir siendo neurótico. Ya cuando desaparezcan las neuronas, ya no voy a ser neurótico, pero por mientras sí. Y bueno, hoy tenemos el tema del octavo capítulo de las leyes. Y vamos a ver qué nos dice este capítulo, pero antes está la reflexión y para esto está la compañera Marla que va a estar hoy apoyando a Sandra en el servicio. Así que comenzamos. Adelante, Marla. Claro que sí. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y voy a hacer la reflexión del 24 de septiembre de la chequera de Dios y dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera, entrar en estos dos ríos vivirá. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, entrar en estos dos ríos vivirá. Así dice Ezequiel 47:9. Las aguas vivas. En la visión del profeta, fluían al mar muerto y eran portadoras de vida. Incluso parece el lago estancado. Allí donde llega la gracia, la vida espiritual es la consecuencia inmediata y eterna. La gracia procede soberanamente de conformidad a la voluntad de Dios, tal como el río en todos sus serpenteos sigue su propia y dulce voluntad. Y a todas partes donde llega, no espera que la vida venga a él, sino que produce vida mediante su propio flujo vivificador. Oh, que se derramara a lo largo de nuestras calles e inundara nuestros barrios bajos, que viniera ahora a mi casa y se elevara de tal forma que cada habitación tuviera que nadar en él. Señor, concédeme que el agua viva fluya a mi familia y a mis amigos, y que no me pase por alto. Espero haber bebido ya de sus aguas, pero deseo bañarme en él, sí, nadar en él, mi Salvador. Necesito vida más abundantemente. Ven a mí, te lo ruego, hasta que cada parte de mi naturaleza esté vívidamente energetizada e intensamente activa. Dios vivo, te lo ruego, lléname de tu propia vida. Yo soy un pobre palo seco. Ven y hazme vivir de tal manera que, como la vara de Aarón, pueda reverdecer y florecer y producir fruto para tu gloria. Vivifícame por nuestro Señor Jesús. Amén. Y adelante, Víctor, con su compartir. El Señor Jesucristo nos prometió que dentro de nosotros saldrían ríos de agua viva. Y esto es maravilloso porque cuando nosotros estamos dentro de la recuperación y vamos sanando de nuestras emociones, no estamos ya pidiendo vida, estamos dando vida, que es diferente. Cuando yo llegué a comprender que amor significa dar vida, significa eternidad, entonces me decía a mí mismo, cuando tú piensas en una pareja, ¿qué piensas? Bueno, hoy lo que pienso es, ¿qué puedo darle yo? ¿Qué puedo darle? Puedo darle mi paz, mi serenidad, mi gozo, mi comprensión, mi paciencia, mi esperanza, mi luz.
compartir de la vida, porque no estamos muertos, sino que tenemos vida y vida en abundancia. Y eso hace la gran diferencia, porque ya no estamos con las manos extendidas para decir, quiéreme, ámame, cuídame, dame. No, estamos para dar el día de hoy. Por eso no vivimos del estado de ánimo de nadie, sino que tenemos un estado de ánimo propio. El manejo de nuestro interior para tener un ánimo activo a pesar del cuerpo y a pesar de pensamientos extraños que puedan pasar por nuestras mentes. No permitimos que aniden tales pensamientos. Hoy, como Jesucristo dijo, tenemos vida y vida en abundancia. Y no te preocupes por lo que has de hablar o has de decir. Yo hablaré por ti, dice el Espíritu de Jesús. Entonces, qué maravilloso es eso, entender eso, que ya no estoy muerto, que tengo vida para compartir. Gracias a Dios por ese amor que nos ha tenido, por el entendimiento que nos ha dado en la recuperación y la sanidad de nuestras emociones. Amén. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias por esa reflexión, por ese compartir. Y bueno, ahora vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es el capítulo 8 de las leyes de la enfermedad mental y emocional. Y dice así, la enfermedad mental y emocional, el mal carácter glorificado, el suicidio, el último grado del mal carácter. Hemos dicho anteriormente que la causa de la enfermedad emocional y mental es el egoísmo innato, que el individuo nunca ha logrado sobreponer. Solamente por este egoísmo es que un individuo no puede ajustarse al mundo y que está destinado a la frustración, ya que sus propios deseos no siempre pueden ser satisfechos. Y es por eso que él encuentra el mundo hostil y que no es lo suficientemente bueno para él. Sabemos que esto es verdad porque lo hemos pasado y nos hemos recuperado y nos podemos reflejar en ello para ver las causas de nuestra enfermedad. La persona emocional y mentalmente enferma solo se preocupa por él mismo, de obtener lo que él quiere, de hacer que la gente cumpla sus deseos y su única preocupación es cómo las personas y los sucesos lo afectan a él. Inevitablemente, él se siente frustrado, ya que esas demandas imposibles no pueden ser cumplidas por todo el mundo. Cuando la persona egoísta no logra que las cosas se hagan a su manera, utiliza todos los medios que están a su alcance y muchos medios están disponibles. Usa muchas rutas de escape que se vuelven sus síntomas de la enfermedad. Retraimiento, depresión, culpar a otros, gritos, soñar despierto, hostilidad y una lista completa de defectos asociados con la enfermedad mental y emocional. Estas rutas de escape fueron muy bien aprendidas por el individuo egoísta durante su niñez y las ha llevado hasta ser adulto, las cuales no son sino un mal carácter del tipo que usaba en su niñez, solo que aumentado. No hay ninguna diferencia entre el mal carácter que cuando niño utilizaba para obtener una bola de béis o una muñeca y el mal carácter que como adulto utiliza para conseguir otro trabajo, un carro nuevo, una casa, etcétera. En ambos casos, la persona solo está preocupada por él mismo y por sus propios deseos. Y cuando estos deseos no son satisfechos, grita y usa otros síntomas de la enfermedad mental y emocional.
Somos expertos en el uso de estos síntomas para obtener lo que queremos. Pasamos los primeros 30, 40, 50 o más años de nuestras vidas usando y perfeccionando estas técnicas. Lo sabemos porque hoy estamos bien y podemos ver qué es lo que nos estaba pasando. Como muchas personas, incluyendo un gran número de profesionales, acostumbrábamos pensar que éramos víctimas inocentes de la enfermedad mental y emocional, que alguna clase de mal había caído sobre nosotros, que teníamos que ser compadecidos y protegidos. Pues bien, mentira. Nosotros somos los creadores y autores de nuestra propia enfermedad y que estábamos teniendo el glorificado mal carácter que también conocíamos. Si hay algo que nosotros sabemos es que como personas enfermas estábamos usando todos los métodos que teníamos a nuestro alcance para lograr que las cosas se hicieran a nuestra manera. Tratamos de ser amables y si eso no funcionó, gritábamos. Si gritar no funcionaba, nos volvíamos hostiles. Si la hostilidad no funcionaba, nos volvíamos depresivos. Y la depresión generalmente nos ayudó a obtener lo que queríamos, ya que es tan espectacular y la gente bondadosa, la que llamamos gente normal, casi siempre se dejaba impresionar por esto y nos proporcionaba lo que queríamos. Pero si por alguna sorprendente circunstancia la gente bondadosa no nos hacía caso en nuestras depresiones, entonces teníamos desmayos, ataques, vómitos. Aún no podíamos volver Aún nos podíamos volver pálidos y esto sí que con toda seguridad desarmaría a la más fuerte y determinada de las personas bondadosas. Pero esto no es el final de nuestra bola de trucos. Podríamos enumerar más si fuera necesario. Podríamos caer como muchos lo hacen en la llamada psicosis. Nos podíamos estar sentados o parados por horas, en trance, en estado catatónico. Y por supuesto, siempre estaba el suicidio o intentos de suicidio. Esto sobre todo atraería la atención para el individuo egoísta. Y bueno, ahí me voy a detener en la lectura. Víctor, adelante con su compartir. Muchas gracias. Bueno, sin duda la descripción que hace Robert Grover en este aspecto de el suicidio es un estado de capricho y yo lo viví e hice pues los síntomas que habla ahí de darme golpes contra las paredes, de quedarme en silencio, de, bueno, de hacer todos esos tipos de cosas que son síntomas de una mente enferma. Y naturalmente que era infeliz y hacía infeliz a las personas que me rodeaban y que me amaban. Siempre que había una persona que me amaba, yo abusaba de su amor, de su cariño. Así que ahí estaba ese control con la enfermedad, el control con la depresión, con los corajes, con los berrinches que uno hacía. Y, pero las cosas no eran tan sencillas porque aunque yo no considero
que lo mío, los intentos de suicidio hayan sido un capricho. No lo considero así, porque lo que realmente sentía mi conciencia era un profundo dolor interno por no poder cambiar y no saber cómo cambiar. Que para el doctor puede pensar que ese para él era un síntoma de malcriadez, de berrinche. Es posible que sí, para algunos sea ese síntoma de berrinche, pero yo no lo veía así, porque sí, en verdad, estaba cansado y harto de dañar y sentirme mal. Ya no quería vivir así. Y si tenía que vivir con eso, pues prefería morir. No sabía cómo ponerle un alto a mi vida. Cuando vamos entendiendo estos síntomas, porque no entendía la voluntad de Dios, aunque tuviera conocimiento, no entendía la voluntad de Dios, porque yo decía, bueno, si yo le he buscado de todas esas formas que dice la escritura ahí, ¿no? De las que yo conocía, oración, ayuno, sacrificios personales, servicio a la comunidad. No, 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 hacía muchas cosas, pero no llegaba a la respuesta. Aunque dentro de la escritura ya estaba la respuesta, pero yo no la podía ver. No la podía ver. Podía estarme ubicando en otros textos, por ejemplo, cuando estudiaba acerca del bautismo, estudiaba y veía otros textos, pero pasaba de largo algunos textos claves que nos enseña el apóstol Pablo. Como que eran textos claves, pasaban fuera de mis ojos. Como Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Pongan en sacrificio sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Absténganse, pongan sus cuerpos, absténganse. Si pongan sus cuerpos, está bien, ¿no? Pero cuando traduzco de pongan sus cuerpos a absténganse de pecar, de quebrantar la ley de Dios, de practicar un mal hábito, un mal comportamiento, absténganse. Me habla más que pongan sus cuerpos en sacrificio. Y bueno, él dice eso, y luego dice, transformen su forma de pensar y no se ajusten a esta sociedad, a este mundo, dice ahí, pero está refiriéndose no al mundo, al globo terráqueo, no, está refiriéndose a la sociedad mundial, a esa sociedad. No vivan conforme a esas cosas. Pasaba por alto lo que decía por allá Efesios, capítulo 2 versículo del 1 al 3, donde dice pues que nosotros vivíamos como estas personas que por naturaleza son hijos de la ira, de la ira, son hijos del diablo, porque, porque viven en la ira, en el enojo, en la frustración, en la queja, en el abandono propio, muertos
en sus propios dolores. Así que allí decía, pues, esto éramos muchos de nosotros, ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Esto éramos muchos de nosotros, pero hoy ya no. Hemos pasado de muerte a vida. Jesucristo nos ha dado una nueva vida, sí, pero nosotros éramos como ellos, andábamos conforme a nuestros pensamientos, de acuerdo al príncipe que tiene la autoridad en el aire. Y éramos así, hijos de la ira. Qué importante es ir entendiendo estos pasajes que me hablan de la proyección del programa de recuperación, porque Pablo está hablando aquí primero abstinencia, lo cual quiere decir primer paso, derrótate, abstente, y luego transforma tu manera de pensar, sano juicio. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Y sigue hablándonos Pablo antes, en el capítulo 7, versículo 14, en adelante al 17, nos dice claramente ahí, habla de la derrota y dice, bueno, pues, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Luego encuentro que en mí hay dos leyes o dos reglas. La ley de mi mente que se deleita en las cosas de Dios y la regla de mi cuerpo que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer. Luego encuentro que ya no soy yo, sino la transgresión que está en mí y que ésta me engañó y me mató. Y qué interesante porque cuando dice me engañó y me mató, sí, la transgresión a la ley de Dios me engañó y me mató. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el apóstol? ¿Por qué me engañó? ¿De qué manera me engañó? Vivíamos engañados en muchas formas. Por eso posteriormente escribe Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo del 3 al 5, que nuestra, nosotros andamos por el Espíritu, que aunque vivimos en la carne, no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque nuestras facultades mentales se vuelven poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta contra la verdad. Y todo argumento que se levanta contra la verdad es el engaño que hay en nuestro ser. Y él entendía que el engaño estaba en los pensamientos, en las ideas, en los ideales falsos. Y ese falso ideal me engañó y me mató, y me hizo esclavo. Esa falsa idea, esa falsa creencia, me apartó de la vida, me apartó de Dios. Así que naturalmente, dice él, detengan el pensamiento y verifíquenlo para ver si éste proviene de Dios o no. Aquí es donde nos viene la capacidad de discernimiento, pero no en base a mi propio pensamiento, sino al pensamiento de Dios. Entonces cambio mis pensamientos engañosos y perversos por los pensamientos buenos y limpios de Dios. Y mi mente se va limpiando y se va modificando y se va reprogramando. Así que mm, el apóstol Pablo ya nos hablaba del programa ahí, pero
muchos estábamos ciegos y no podíamos verlo de esa manera. Por eso la enfermedad es del espíritu. Mi palabra es espíritu y es vida, dijo Jesús. Mi palabra es espíritu y es vida. Y todo aquel que venga a mí y coma del pan que yo le daré. Sí, el pan es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué maravilloso es eso, ¿no? ¿Qué era el suicidio en mi vida? Era una idea, era un dolor emocional que no me permitía pensar adecuadamente, porque había una idea atravesada o varias ideas atravesadas. Una, me sentía incomprendido por el mundo exterior. Dos, yo mismo no me comprendía a mí mismo. Tres, carecía del conocimiento de lo que son las emociones y cómo funcionan en mi cuerpo. Cuatro, no conocía lo que eran las facultades mentales, mucho menos cómo usar adecuadamente mis facultades mentales, principalmente como la imaginación y la memoria. Y a esto le puedo añadir la necesidad de Dios, pero Dios ya estaba ahí. Pero él hablaba un lenguaje que yo no conocía. Hasta que lo aprendí, hasta que lo encontré, empecé a comprender mejor al Dios del amor, al Dios de la palabra. Por eso, cuando empiezo a leer lo que él dice, en lo que debo de tener cuidado y por qué debo de tener cuidado, y cuando él nos enseña a través del Sermón del Monte sobre el homicidio y el adulterio, y que nos dice que cualquier persona que piense en otra persona para, para desearla en su corazón o a otra persona, esa persona es un adúltero y es culpable de juicio. El solo pensarlo, el solo pensarlo. Porque, como también nos explica Santiago, el pensamiento y las concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Deseos desmedidos. Esos deseos desmedidos dan a luz la muerte, la transgresión a la ley de Dios. Por esos deseos desmedidos que estaban en nuestros instintos naturales. Deseos que fluían y que fluyen en nuestro instinto. Qué barbaridad, ya Pablo lo estaba diciendo. Cuando lo descubre Sigmund Freud, para cuando lo descubre Sigmund Freud, Pablo ya lo había explicado muchísimos años atrás. También Jesucristo había hablado del deseo. Así que estas cosas que nos presentaba el Señor Jesús en el Sermón del Monte, cambiar hábitos en maneras de pensar, era descubrir la raíz del problema, de la transformación espiritual que necesitábamos hacer en nuestras vidas para dejar a un lado esa forma egoísta de ser o encerrada de ser, que era la autodestrucción por la devaloración personal y por estar completamente atado, cegado por la ignorancia de este mundo. ¿Sí?
hicimos muchos berrinches de ese tipo. Y hoy puedo decir berrinches porque llegué a estar enojado con Dios porque mm, pensaba que Él no me amaba, porque veía a otras personas que decían que habían dejado de ser así y que habían dejado esto, lo otro, pero nunca explicaron cómo, pero daban testimonio y yo me ponía celoso y decía, ¿por qué ellos sí, yo no? Si yo desde la infancia te he buscado y he tratado de servirte lo mejor que yo puedo, pero este mal carácter que tengo siempre me destruye y me lleva al fracaso. Ese sufrimiento interior de impotencia, de frustración y de enojo al mismo tiempo, ese sufrimiento de culpa, de miedo y vergüenza, porque verdaderamente sufría en solo recordar las cosas que yo había hecho, hacían sentir el más, el personaje más horrible de la humanidad. Y Judas se quedaba corto, porque nunca dice la escritura lo que Judas hizo con su cuerpo. Habla de robar, de mentir, de vender al maestro. Pero las cosas que yo pensaba e hice fueron mucho más graves que esas cosas. Entonces, mi dolor lo sentía el más grande, el más penoso. Y así como el Atlas carga al mundo encima, así cargaba yo mi culpa, como el mundo. Si Jesucristo vino a perdonar los pecados, yo cargaba el mundo de pecados. Tenía que ser diferente, tenía que cambiar, tenía que buscar una forma dinámica de transformar mi mente para que pudiera sanar de las emociones. Y quien me regaló la idea de sanidad mental, de sanidad emocional, fue Grover. Cuando dice las emociones son curables. Para mí, cuando yo leo eso, es un impacto a mi mente profundo, porque si las emociones son curables, yo quiero saber cómo se curan las emociones. Y eso dio pie para que pudiera investigar a profundidad cada una de las cosas que estaban dentro de los pasos de la recuperación, como dentro de los planteamientos de Robert Grover. La literatura de Robert Grover, su forma de ver a la enfermedad, me dio a mí liberación. Me dio liberación y tener un amor más genuino al Dios de la vida. Un amor más genuino, más real. Y la culpa desapareció. Llegó la responsabilidad y la culpa desapareció. Llegó la aceptación del problema y la culpa desapareció. El miedo desapareció. Empecé a comprender cómo mis pensamientos me llevaban a esas gradas de la locura y de la muerte. Mis propios pensamientos. Yo era mi juez y mi verdugo. Yo era el que me quería engañar porque deseaba la sanidad con toda mi alma. Pero
En el ir y venir de la existencia, la experiencia se presentó con diversas caras, pero al leer la literatura de Neuróticos Anónimos, mi vida verdaderamente se transformó. ¿Por qué? Porque la mejor de las invitaciones que recibí cuando estaba esperando el milagro, la sanidad, fue la que me hizo mi compañera en Neuróticos Anónimos, que también fue mi madrina, y andábamos para arriba y para abajo. Que vamos al cine, que vamos a la playa, que vamos para acá y que vamos para allá. Fuimos muy buenos amigos y todavía eventualmente le llamo para saludarla. Ella tiene ya casi 80 años, vive en la Ciudad de México. Y bueno, cuando estaba por acá, ella tenía como unos 40 y tantos años y yo tenía como unos 24 años. Así que mm, fue hermoso eso, descubrir esa literatura y ver esas claves y llegar al grupo y tener que estudiar lo que yo no conocía. Conocía los pasos y las tradiciones, sí. Había hecho servicios, sí. Podía entender los pasos, podía comprender algo intelectualmente de los pasos, pero no hallaba la forma de cómo practicar, cómo darle vida en mi vida. Y de esta forma, de esta manera, empecé a darle práctica al programa de recuperación, porque algunas veces intelectualizamos demasiado las cosas, pero no sabemos practicarlas. Parece la mera verdad que sí es cierto, ¿no? Pero no. Uno descubre cuando una persona está hablando con su intelectualidad y cuando está hablando con su experiencia de transformación, de cambio, de una forma honesta y más clara. Y entonces nos identificamos en la necesidad que tenemos para cambiar esos pensamientos que nos arrebataban la vida y el placer de la existencia. Cuando empezamos a obedecer, a poner en práctica lo que parecía imposible para nosotros, como el amar a los enemigos, el no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, el dejarle la venganza a Dios, el resentimiento, el odio y esas cosas a Dios. Porque Él dice, eso es mío, tú déjamelo a mí. O sea, Dios me quiere quitar una carga grandísima y la gente se sigue aferrando a sus cargas negativas cuando Dios se las está pidiendo y no se las quieren dar. Quieren comportarse como personas buenitas y limpias y santas, sino, ¿verdad? Pero no, no. Debemos de ser honrados con nosotros mismos y reconocer nuestras faltas delante de Dios y buscar la forma de transformar la vida, de cambiar la existencia para mejorar en nuestra salud espiritual, para que nuestro espíritu esté más libre, más cómodo y el cuerpo viva esa regeneración genética y el placer de tener un espíritu sano, un espíritu que deja de discutir,
un espíritu que deja de juzgar, que todo el juicio ya se lo deja a Dios. No, yo no soy quien para andar juzgando a nadie. Cuando mi mente me va sugiriendo sobre algunas personas, digo, no, 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 yo no soy juez, no soy verdugo, no, yo no soy eso. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es amar, perdonar. Mi trabajo es comprender. Ese es mi trabajo, esa es mi función. Es lo que yo necesito desarrollar. La humildad de dejar que las personas sean como quieran ser. Si Dios les ha dado el libre albedrío, ¿qué voy a hacer yo? Nada, no puedo hacer nada. Hasta que las personas me hablen con el yo soy responsable y me digan, es cierto que usted es responsable, que cuando cualquiera y donde quiera extienda la mano pidiendo ayuda. Si usted es responsable de eso, yo levanto la mano y le pido ayúdenme, por favor. Entonces, cuando una persona nos busca porque quiere ser libre de alguna forma, queremos darle lo mejor de nosotros, lo que nosotros hemos descubierto sin ambajes, dar todo de acuerdo a la comprensión que Dios nos da, porque deseamos que esas personas también perciban la paz, el amor, la gracia, la sanidad en sus mentes, porque la sanidad en sus mentes es sanidad en sus cuerpos. Qué maravilloso eso, ¿no? Y siempre que se habla del suicidio, me ha dado tristeza cuando leí aquel artículo estando en una mesa de servicio de Neurocritus Anónimos y leí este artículo y al final me quedé pensando un momento y me dice, ¿qué te pasa? Oye, ¿y este hombre dónde está? Porque este hombre está pensando en suicidarse, en lo que está escribiendo, en un mensaje dentro de la revista de Neuróticos Anónimos. Estaba esa página de alguien de esta ciudad que escribió esa página y me la dieron para que diera cómo se escribió un artículo, para que yo escribiera artículos a la revista. Hice como tres más, pero cuando vi eso yo me asombré y me quedé más asombrado todavía con la respuesta, porque ellos, mis compañeras, dijeron, es que él estuvo con nosotros aquí, pero se suicidó. Pero tú ya sabías, ¿verdad? Yo no sabía que se había suicidado. Solamente estoy viendo el artículo este que ustedes me dieron para que lo viera, porque yo no lo había visto. Y mucho menos sabía que se había suicidado y que había estado aquí en el grupo con ustedes, ¿no? Por eso, cuando nosotros escuchamos a las personas y las escuchamos hablar, Dios nos hace ver, discernir el espíritu que los está motivando, la idea que los está motivando y que los está haciendo sentir incómodos. Podemos ver esas cosas.
porque Dios nos da una capacidad de discernimiento a través del tiempo, a través de la experiencia. Y por eso me alegra mucho que una persona me haya escrito y me haya dicho, oye, estuve ahí en el grupo, yo soy X persona y te llamo porque necesito que me ayudes. Tú me dijiste cosas que ninguna otra persona me había dicho nunca. Y tú me dijiste que me puedes ayudar. Y yo ya estoy cansado. Y por eso es que te escribo. Así como recibo ese tipo de mensajes, recibo mensajes de agradecimiento de manera constante. Y yo le paso las cosas a Dios porque de Él provienen todas las cosas. No es porque yo sea mejor que nadie, sino que Dios abre nuestros sentidos, nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad, o sea, derrumbar el engaño y la mentira en la mente humana. Es el trabajo de todos los días, de derrumbar los engaños que están en nuestras mentes, incrustados en nuestros corazones. La sanidad emocional existe, es real y sí se puede lograr. Pero es importante nuestra dependencia de Dios como nuestra dependencia de principios espirituales. Y muchos de nosotros estamos aquí para ayudar a las personas para que comprendan el principio espiritual y puedan ponerlo por obra, por práctica en sus vidas, de una manera sencilla. Por eso no nos cansamos de repetir el programa una y otra vez, para que vaya permeando y penetre en esos cerebros adormecidos y atormentados por esas frases espirituales negativas que están impresas en sus memorias, en sus memorias diversas. Qué alegría es poder ver la vida de manera diferente y saber que hoy, que yo no era el más malo del mundo, saber que mi madre sí realmente era mi mamá, no el pensamiento infantil que decía, no, es que tú no perteneces ahí a tu mamá porque posiblemente hasta te robó, fíjate, y estás viviendo con la persona equivocada. Esas ideas infantiles, infantiloides, pesaban en mi vida y sin darme cuenta me hacían sentir que yo poseía algún tipo de calidad mejor que mi mamá, que no era parte de su genética, pero no era cierto. Eso es una mentira. Mi madre fue mi madre, genéticamente hablando, pero mi mente loca no lo pensaba así. Ideas como esas que se aferran a nuestras mentes, ideas infantiles. Es que mi mamá me odia, mi papá me odia, es que nadie me quiere, es que no quieren escucharme,
Esas mentiras infantiles formaron una insana manera de pensar que nos llevó a tener patrones conductuales negativos. Y ese menosprecio hacia nosotros mismos y hacia las demás personas nos torturaba, al grado de querer liberarnos de ese dolor emocional, de esa frustración, de esa culpa profunda, una carga difícil de cargar, de llevar encima. Queríamos esconder esas verdades perversas que estaban en nuestras memorias, en nuestros corazones, pero no podíamos. Se habían convertido ellas ya, se habían convertido en formas de reacción. Por eso teníamos la tendencia a deprimirnos, a estar tristes, a sentirnos solos, a que se nos elevara la ansiedad, a que el miedo llegara a ser un terror en nuestras vidas. Por eso mismo, por esas ideas, por la preocupación exagerada, por los celos mal encausados, por la codicia, por la envidia, por la angustia, por el miedo, por la ira y la lujuria. Todas esas cosas estaban en uno. Teníamos los síntomas de todo el mundo, pero no sabíamos cómo librarnos de esas cargas perversas. Éramos esclavos del mal, pero la promesa dice que Jesucristo ha venido a romper las cadenas para darnos vida, para liberarnos del pecado. Y cuando uno está inmerso en ese mundo, puedes decir que eso del pecado, pues es pura fantasía o falacia o mentiras, pero no es cierto, es real. Jesús rompe las cadenas, las ataduras que nos tenían esclavizados en nuestro ser interior. Y hoy entendemos cómo rompe esas cadenas. Orábamos mal, porque solamente pedíamos y queríamos que sucediera un milagro en nuestro ser para poder cambiar. Pedíamos, pero no hacíamos nada. No nos comprometíamos con Dios, ni nos interesaba a profundidad su enseñanza doctrinal, ni nada por el estilo. Lo único que queríamos era usarlo. Sáname, libérame. Y de nuevo, siendo egoístas, sin decirle, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar? Y ahí era el comienzo del trabajo para entender la autonomía de Dios, en dónde, hasta dónde llega la autonomía de Dios en mi vida y dónde empieza mi autonomía personal, qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que Dios hace para que yo sea transformado. Así estábamos en las luchas y en las pruebas, luchas y pruebas.
Y hoy seguimos luchando, pero ya más descansados, ya no tan cargados como al principio, más descansados, más relajados. Qué maravilloso es poder percibir la libertad y se cumple esa promesa que escribe Bildoreo, donde dice que tendremos una nueva idea de lo que significa paz y serenidad, una nueva visión de eso, de lo que significa paz y serenidad. Es cierto, tenemos una nueva visión, porque no solamente hablamos del concepto o de la idea de paz y serenidad, sino que vivimos la paz y la serenidad. Y eso nos da la certeza de que Dios está con nosotros. Nos da la certeza de que tenemos la buena voluntad de obedecer al Creador. Aunque aún no lo hacemos perfectamente, pero por lo menos ya rascamos un poquito más de lo que antes no podíamos tener. Bueno, ¿saben qué? Parece que el internet sacó a nuestro compañero Víctor, pero vamos a esperar un momentito en lo que regresa. Le voy a hablar por teléfono porque a veces no se da cuenta cuando ya lo sacó el internet. Listo, ya vienen. Les digo, no se había dado cuenta que el internet lo sacó, entonces dice que inmediatamente se va a conectar. Listo, Víctor, solo abra su micrófono y lo escuchamos todo. Le llamé inmediatamente. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a decir pues cuán maravilloso es el programa de recuperación cuando los vamos comprendiendo y vamos comprendiendo el trabajo que ellos tienen que hacer y el trabajo que yo tengo que hacer. Y este conjunto de espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu humano, hacen una combinación perfecta para el desarrollo en este cuerpo imperfecto, en este vaso de barro, donde Él ha puesto la eternidad para desarrollarnos como, como seres que de veras quieren amar, que de veras quieren compartir la vida con otras personas, ¿sí? Y saber que hoy podemos compartir esa vida es grandioso, maravilloso, que podemos compartir la experiencia del crecimiento, la experiencia de la transformación, la experiencia de disfrutar la vida desde la más sencilla acción hasta la más compleja de las acciones. Desde mirar
cómo crece una plantita que sembraste con cariño y la ves crecer y uno se maravilla y le habla a las plantas, es, qué linda te ves, estás bien grandota, mira, ¿sí? Entonces disfrutamos de cosas sencillas y prácticas, como disfrutamos también de la gente. Bueno, hasta aquí vamos a parar y vamos a agradecerle a Dios. En la próxima ocasión, pues, le seguiremos la lectura, pero ya se nos llegó el tiempo de estar en el momento donde ustedes comparten, ¿verdad? Am, es, es cierto de mi parte eso, Verónica. Sí, Víctor, ya nos pasamos 5 minutos, pero estamos a Qué un tiempo excelente.